Dicen que todo milagro tiene un motivo, y que detrás de cada palabra del Evangelio hay un mensaje oculto, una pista, una huella que ha sobrevivido a los siglos. Hoy hablaremos del primero de todos los milagros, aquel que marcó el inicio de una misión que cambiaría la historia del mundo, las bodas de Caná. Pero, ¿qué pasó realmente aquel día? ¿Fue simplemente una boda común en Galilea? ¿O fue algo más profundo, más íntimo? Podría haber sido, como algunos textos sugieren, el propio matrimonio de Jesús. La historia oficial la conocemos bien. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, se relata que Jesús fue invitado, junto con su madre María y sus discípulos, a una boda en Caná de Galilea. Durante la celebración, el vino se acaba, y María, su madre, se acerca a él y le dice, «No tienen vino». Y Jesús responde, «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, pese a esa respuesta, María le dice a los sirvientes, «Haced todo lo que Él os diga». Entonces, Jesús ordena llenar las tinajas de agua, y el agua se convierte en vino. El primer milagro, el primero de todos. Pero lo curioso es esto. ¿Por qué María interviene? ¿Por qué Jesús, que todavía no había iniciado públicamente su ministerio, realiza un milagro solo porque su madre lo pide? ¿Y por qué el texto da tantos detalles del vino, de las tinajas, del maestro de ceremonias, pero no menciona el nombre del novio? ¿Quién era el novio? La tradición cristiana sostiene que Jesús simplemente asistió como invitado, que el milagro fue un acto de compasión. Pero muchos investigadores, teólogos independientes y autores gnósticos han notado algo extraño en el relato. Juan, el único que narra este episodio, lo sitúa justo al inicio del ministerio de Cristo, como si este evento marcara un nuevo comienzo, o una unión simbólica. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Felipe y el Evangelio de María Magdalena, han sido interpretados por algunos investigadores como sugerencias de que Jesús pudo haber tenido un vínculo especial con una mujer, posiblemente María Magdalena. Aunque la Iglesia lo ha rechazado rotundamente, los evangelios gnósticos hablan de una compañera a quien Jesús amaba más que a los demás discípulos. Podría ser que las bodas de Caná no fueran solo una fiesta, sino el símbolo, o el eco, de un matrimonio real. Si analizamos el contexto cultural de la época, las bodas judías eran un asunto familiar, no social como las de hoy. El novio era responsable de proveer el vino y los alimentos, y cualquier falta era una gran deshonra pública. Entonces, ¿por qué María se preocupa tanto por el vino? ¿Por qué interviene como si fuera la madre del novio, responsable del honor de la familia? En la tradición hebrea, la madre del novio tenía un papel crucial en la organización de la boda. El hecho de que María se preocupe, hable directamente con los sirvientes y que Jesús tenga autoridad para dar órdenes en la casa, sugiere que él podría haber sido alguien más que un simple invitado. Hay más detalles. El Evangelio dice, el mayordomo del banquete llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, el inferior. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta ahora. Pero si Jesús fue quien transformó el agua en vino, ¿por qué el mayordomo felicita al novio? ¿Es un error narrativo o una pista? En esa época, los escritores del Evangelio usaban símbolos, no casualidades. Y esta podría ser una de ellas. Algunos investigadores modernos, como Lawrence Gardner y Margaret Starbird, sostienen que el relato de Caná puede ser una versión velada de un matrimonio sagrado, una unión entre lo divino y lo humano, entre el Cristo y la humanidad, representada en la figura de una novia simbólica. Para ellos, el vino nuevo representa una nueva alianza,
una renovación espiritual. Y las tinajas vacías simbolizan las viejas tradiciones del judaísmo, que se llenan ahora de un nuevo espíritu, el mensaje de Cristo. Pero otros, más atrevidos, sugieren que no todo fue simbólico. En ciertas tradiciones gnósticas, Jesús no era una asceta célibe, sino un maestro que vivía plenamente como hombre. El matrimonio, entonces, no sería un escándalo, sino una confirmación de su humanidad. La unión con María Magdalena, según estos textos, representaría el equilibrio entre el logos, la palabra divina, y la sofía, la sabiduría. El Evangelio canónico de Juan, al elegir este episodio como el primero de los milagros, podría estar insinuando más de lo que parece. El milagro ocurre en una boda, y en la cultura hebrea, una boda representa alianza, compromiso, inicio de una nueva vida. Sin embargo, la iglesia primitiva necesitaba mostrar a Jesús como un ser espiritual puro, separado del deseo humano. Admitir que se casó habría significado cambiar toda la estructura teológica. La figura del Cristo célibe, del Hijo de Dios, sin ataduras terrenales, se derrumbaría. Y así, el misterio se selló con el silencio. Pero incluso los símbolos son sospechosos. Las 6 tinajas de piedra usadas para la purificación. ¿Por qué 6 y no 7? El número 6 en la simbología hebrea representa lo incompleto, lo que está por cumplirse. El séptimo, el vino, sería el símbolo del cumplimiento, de la unión perfecta. El agua se convierte en vino, lo físico en espiritual, lo humano en divino. Algunos arqueólogos incluso han identificado ruinas en Kafr Cana, una pequeña aldea al norte de Nazaret, donde podría haber ocurrido el evento. Se han encontrado tinajas de piedra de más de 100 litros, similares a las descritas por Juan. Pero nada de eso aclara el misterio principal. ¿Quién se casaba? En el siglo XIX, teólogos racionalistas alemanes comenzaron a sugerir que este evento pudo haber sido una alegoría construida siglos después, una historia simbólica para mostrar el poder transformador de Jesús. El agua, símbolo de la ley antigua, se transforma en vino, símbolo de la gracia y la nueva alianza. Pero incluso si fuera así, ¿por qué hacerlo en una boda? ¿Por qué no en un templo o ante una multitud? Hay una frase en el Evangelio que pocos notan. Este fue el primero de los signos, con el cual manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. No dice sus seguidores, ni el pueblo. Dice sus discípulos, como si el milagro fuera una revelación privada, reservada solo para ellos. Una boda secreta, un rito de iniciación, o una ceremonia reservada a los que realmente entendían su mensaje. En el mundo antiguo, el vino era símbolo de alegría, vida y abundancia, pero también de conocimiento oculto. En la tradición esotérica judía, el vino nuevo representa la sabiduría divina, revelada solo a los iniciados. Transformar el agua en vino es, en ese sentido, transformar lo superficial en profundo. Y María, al decir, haced todo lo que Él os diga, no solo está pidiendo obediencia práctica, está hablando a la humanidad, recordándole que el camino del Hijo no se basa en dogmas, sino en fe y acción. A lo largo de la historia, la escena de Caná ha sido reinterpretada por artistas, místicos y pensadores de todas las épocas. Algunos la ven como la confirmación del poder divino, otros como la muestra del amor humano en su forma más pura. Y aunque el texto bíblico no lo dice directamente, las preguntas persisten. ¿Por qué Juan fue el único en contarlo? ¿Por qué empieza su evangelio con esta historia y no con un milagro más impresionante? ¿Y por qué María aparece tan activa, tan segura, tan consciente de lo que su hijo puede hacer? Quizás las bodas de Caná
no fueron solo una boda. Fueron el punto de partida de algo más grande, una transición entre lo terrenal y lo divino. El comienzo de la misión, sí, pero también el cierre de una etapa humana. Hay una vieja tradición que dice que el verdadero milagro de Caná no fue el vino, sino la unión. Porque desde ese día, Jesús deja de ser el hijo del carpintero y se convierte en el Cristo, el Maestro, el ungido. Y como en toda boda, después del brindis, viene la partida. A partir de entonces, Jesús inicia su camino. Y aunque nunca más se menciona a la novia, ni al novio, ni a la fiesta, el eco de aquel milagro resuena en toda la historia cristiana. La idea de que la divinidad puede habitar en lo humano, que lo común puede volverse sagrado, y que incluso el agua más simple puede transformarse en vino eterno. Quizás nunca sepamos si Jesús fue el novio de Caná. Tal vez el relato fue simbólico, o tal vez fue su propio día de boda. Pero algo sí está claro. Fue el momento en que el mundo dejó de ser el mismo. El instante en que el tiempo se detuvo por un sorbo de vino, y lo imposible se hizo posible. La teoría perdida, donde lo que no está en los libros, pero sí ocurrió.